Cuando creamos una historia, el tema o los personajes pueden ser muy comunes, pero lo que hará que esa historia sea única y original es la forma de contarla. Es el orden que le damos a los hechos, mezclando el pasado y el futuro. Yo soy Verónica Yonto, estudiante de diseño de imagen y sonido, y en el video de hoy vamos a hablar sobre la doble temporalidad. Todo relato plantea dos temporalidades, la de los acontecimientos relatados y la relativa al acto mismo de relatar. Es decir, el tiempo de la historia, lo que pasa cronológicamente, y el tiempo del relato, es decir, cómo se cuenta. Básicamente lo que hace original a una historia es cómo se cuenta la historia, cómo contamos los hechos. Por ejemplo, en la película que vamos a analizar hoy, 500 días con ella, lo particular de la historia es que no lo cuenta de forma lineal, sino que los hechos están alterados, va desde el pasado al presente y viceversa. Pero antes de pasar al ejemplo, primero vamos a la teoría. En la temporalidad existen tres niveles: el orden, la duración y la frecuencia. El orden es cómo están puestos los acontecimientos, en qué orden están. Puede ser de forma sincrónica o anacrónica. La duración es el tiempo que tardamos en narrar algo comparado con el tiempo real de la historia. Esto también tiene distintas etapas. Un ejemplo de esto es la elipsis. Y la frecuencia es el número de veces que cierto acontecimiento se cuenta en la historia, si sucede una o muchas veces en la historia. Por ejemplo, si es un relato repetitivo. El tema de la duración y la frecuencia son también temas bastante amplios y complejos quizás para un solo video, así que hoy solamente nos vamos a basar en el orden. Como dijimos, el orden puede ser sincrónico, que quiere decir que el relato es lineal o cronológico, o puede ser anacrónico, que quiere decir que rompe la cronología. Ahora, un relato anacrónico puede tener una analepsis, es decir, un flashback, o una prolepsis, que sería el flash forward. Casi todas las películas están contadas de forma anacrónica, es decir, que siempre tienen una ida para atrás o una ida para adelante, los famosos flashback o flash forward. Pero para poder reconocerlos, al flashback o al flash forward, primero tenemos que establecer el punto cero de la historia. El punto cero es el instante a partir del cual el relato se organiza. Todo lo que sucede previo al punto cero es una analepsis, y la prolepsis es un acontecimiento que llega antes de su orden normal en la cronología, es decir, es algo que se ve a futuro, que no está en el tiempo presente. Entender esto nos ayuda a ubicarnos en el tiempo. Muchas veces me pasó de no entender una película porque no sabía si lo que estaba viendo era un recuerdo del personaje, si era una imaginación. Igual cada película representa esto de forma diferente. Por ejemplo, en el cine mudo se usaba mucho los subtítulos, los rótulos, los carteles. Hay películas que recurren a la mirada del actor hacia arriba y en forma de pensamiento o de nube. Muchas veces un narrador nos ubica dentro de la historia. También la voz en off nos puede ubicar en un tiempo de la historia. Hay varias maneras. Entonces existen tres tipos de analepsis: externa, interna y mixta. La analepsis externa es cuando cuentan algo que es previo al punto cero del relato. La analepsis interna cuenta algo que ocurrió posterior al punto cero del relato. Y la analepsis mixta atraviesa el punto cero del relato, comienza como una analepsis externa y termina como una interna. Para poder entender esto mejor, vamos ahora sí al ejemplo de 500 días con Summer. 500 días con Summer comienza con el día 488, la escena de Summer y Tom sentados en un banco tomados de la mano. Se escucha un narrador que comienza a contar la historia y empezamos a ver a los protagonistas desde el día 1, cuando se conocen. Se podría decir que esta escena es el punto cero de la historia porque es la primera escena que vemos y a partir de ahí se nos dirige al día 1 y empezamos a ir para atrás, pero tenemos que tener en cuenta la voz del narrador. La voz del narrador es quien nos está contando la historia, quien nos sitúa en este tiempo. Fíjense que el narrador siempre está hablando en tiempo pasado, contándonos la historia de Summer y Tom. Si bien solamente escuchamos la voz del narrador al principio de la película y luego al final, el narrador es el que marca el punto cero de la historia. Por lo tanto, el punto cero de la historia vendría a ser el final de la película, que es cuando Tom ya está postulándose para un nuevo trabajo.
y todo lo que venimos viendo sería un flashback de todo lo que le pasó con Summer y toda su historia de amor. May 23rd was a Wednesday. If Tom had learned anything, it was that you can't ascribe great cosmic significance to a simple earthly event. Por lo tanto, para este análisis, este relato sería una analepsis externa, que es cuando nos cuentan algo que sucede previo al punto cero de la historia. Pero imaginémonos que esta película no tiene un narrador. Entonces ahí sí sería el punto cero de la historia. Y todo lo que vemos previo a esta escena sería todo un flashback. Es decir, la película empieza con el día 488 que ellos salen. Vamos al día 1 y empezamos a conocer toda su historia. Si bien vamos del día 1 al día 20, al día 150, vamos de atrás para adelante, toda esa secuencia, toda esa escena pertenece a un flashback porque es anterior al día 488, al punto cero de la historia. Entonces la película va avanzando hasta el día 488, que es el punto cero, o sea, volvemos a pasar por el punto cero de la historia, es decir, que atravesó ese punto cero y la historia continúa hasta llegar al final, cuando ya se despide de Summer y conoce a la otra chica. Para este ejemplo, si la voz del narrador no existiera, este tipo de narración sería una analepsis mixta. Yo creo que si esta película en particular se contara de forma lineal, sería una película totalmente distinta. Hay muchas series o películas que juegan con esto de ir al pasado, volver al presente, ir al futuro. Y muchos lo hacen para mantener el interés, para que la historia sea más interesante, quizás para confundir un poco al espectador, pero es lo que hace a una historia única, su manera de contar las cosas. Puede que tu historia sea un tema común, pero tu forma de contarla va a ser única. Puede que este sea un tema bastante extenso, un poco confuso, pero con bastante práctica se puede entender mejor este tipo de películas que juegan todo el tiempo con esto. You never wanted to be anybody's girlfriend and now you're somebody's wife. What just happened? I just woke up one day and I knew. Knew what? What I was never sure of with you. Para vos que ya viste la película, ¿quién es el malo o quién es la mala de la historia? ¿Cuál es tu opinión sobre esta pareja? Déjamelo saber en los comentarios. Si quedan algunas dudas sobre este tema o sobre cualquier otro tema de análisis de guión, déjenme en los comentarios, así se los puedo ir respondiendo. No olviden dejar su like, compartir el video a sus amigos y pueden seguirme en mi Instagram para seguir votando las películas que vamos a ir analizando en los próximos videos. Nos estamos viendo, hasta la próxima, ¡chao! Es decir, algo que se puede ver al futuro. Para que están pasando los autos. Ay, señor, ¿por qué? Son las 1 de la mañana. ¿Qué está haciendo? Esta gente que no duerme. What do you want from me? Where are you want from me? Where are you want from me?